Bueno, nuestro grupo está conformado por José Pablo Ruiz, Javier Aguilar y Nicolás McVeigh. Se nos presentó este problema, el cual dice de la siguiente forma. Un aceite hidráulico fluye en un tubo hidráulico de acero estirado con un diámetro exterior de 50 milímetros y espesor de pared de 1,5 milímetros. Se observa una caída de presión de 68 kilopascales entre dos puntos del tubo, los cuales están separados por 30 metros de distancia. El aceite tiene gravedad específica de 0,90 y viscosidad dinámica de 3 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Lo que se nos pide es calcular la velocidad de flujo del aceite. Y acá tenemos un diagrama de cómo se vería este mismo tubo. En cuanto a la clase del problema, en este caso contamos con caídas de presión, tamaños de tubería, elevaciones, entre otros. Al tener caídas de presión en puntos clave del sistema, podemos descartar los sistemas de clase 1, ya que estos como objetivo tienen el determinar la presión en ciertos puntos de interés. De igual manera, podemos descartar los sistemas de clase 3, ya que estos dependen de la rapidez del flujo volumétrico, el cual no lo tenemos en nuestro caso. Para la resolución del problema debemos seguir un set de pasos muy detallados. Como primer paso, se tiene que escribir la ecuación de la energía para el sistema. De esta ecuación podemos concluir que la altura 1 es igual a la altura 2 en la tubería y que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 por continuidad. Como segundo paso, debemos evaluar las cantidades conocidas, cargas de presión y elevación. Entonces nuestra ecuación de energía se simplifica simplemente para calcular el HL, donde podemos ingresar la diferencia de presión, que tiene un total de 68 kilopascales, y donde podemos ingresar el peso específico. Este cálculo nos da como resultado un HL de 7,70 metros. El tercer paso es expresar las pérdidas de energía en términos de las incógnitas de la velocidad y el factor de fricción. Entonces la ecuación de la pérdida de energía se va a despejar para velocidad y se va a despejar para factor de fricción. Luego debemos resolver para la velocidad en términos del factor de fricción. Para esto necesitamos los datos del diámetro y del largo. El diámetro lo obtenemos de la tabla G2 del libro de Mott, donde el valor obtenido es de 0,047 metros como diámetro interior. Y la longitud, la que nos da el problema, es de 30 metros. Con estos datos podemos obtener una ecuación más simplificada de la velocidad, aún en términos del factor de fricción, que va a ser la raíz de 0,237 partido el factor de fricción. Como quinto paso, debemos expresar el número de Reynolds en función de la velocidad. Entonces, el número de Reynolds, que es velocidad por diámetro, partido viscosidad dinámica, se puede simplificar al meterle datos y decir que el número de Reynolds es igual a 15,67 por la velocidad. El sexto paso es calcular la rugosidad relativa. De tablas sabemos que el factor épsilon para el acero es 1,5 por 10 a la menos 6. Y entonces nuestra rugosidad relativa va a ser de 31.333,33. Como séptimo paso, debemos seleccionar un valor de prueba del factor de fricción en base a la rugosidad relativa conocida y el número de Reynolds ubicado en el rango turbulento. Entonces, utilizando esta ecuación, vamos a sustituir la rugosidad relativa calculada por la anterioridad y en el número de Reynolds vamos a colocar 4000, ya que este es el valor mínimo del rango turbulento. Y así obtenemos un primer factor de fricción, el cual es de 0,0406. Entonces luego calculamos la velocidad usando la ecuación del paso 4. Y a esta velocidad le vamos a ingresar el factor de fricción encontrado en el paso 7. Luego, el paso número 9 es calcular el número de Reynolds a partir de la ecuación del paso número 5. Entonces, en la variable de velocidad podemos ingresar el cálculo que se realizó en el paso número 8 y así obteniendo un número de Reynolds de 37,86 en este caso. Luego,
tenemos que evaluar el factor de fricción para el número de Reynolds del paso 9 y la rugosidad relativa conocida. Entonces, a esta ecuación de factor de fricción se va a seguir utilizando la rugosidad relativa conocida, pero el número de Reynolds va a ser el anterior, el cual dependía del anterior factor de fricción. Entonces, entramos a una secuencia de ecuaciones, la cual podemos continuar e iterar hasta que encontremos dos factores de fricción que estén cercanos. Y eso es lo que nos dice el paso 11. Entonces, el paso 11 lo vamos a realizar en cualquier software donde podamos iterar. En este caso, se hará en Excel. Entonces, en Excel tenemos que los pasos 8, 9 y 10. Y, por ejemplo, el paso 8 pues va a ser la velocidad, donde es la raíz cuadrada de 0.237 partido del factor de fricción anterior, que es justamente lo que teníamos en la presentación. Y el número de Reynolds, pues que depende de la velocidad. Y el factor de fricción, pues es la ecuación dependiendo de la rugosidad relativa y del número de Reynolds. Entonces, una cosa más es que tendremos un criterio y este criterio lo que nos dirá es que cuando el valor absoluto de la resta de los últimos dos valores sea menor a 0.1, eso significa que están suficientemente cercanos como para considerar éxito en la iteración. Y así vamos a iterar este valor varias veces hasta llegar a un lugar donde encontremos estos valores y que nuestro criterio se cumpla. Entonces, como pueden ver aquí, aproximadamente en la número 125 se cumplió el criterio. Y entonces, cuando se cumplió el criterio, podemos ver que se empieza a repetir el 4.18 en el factor de fricción, lo que nos dice que la velocidad que encontramos va a ser 0.237, 0.238 y lo aproximamos pues a 0.24, que es la respuesta a nuestro problema, 0.24 metros partido segundo. Bueno, en cuanto a un resumen de lo que se mencionó anteriormente, los pasos a realizar o el resumen es que primero se tiene que determinar qué sistema es y las razones de esto. Segundo, teniendo la ecuación ya definida, se tiene que despejar y para esto se termina encontrando la energía perdida. Luego de encontrar la energía perdida, se tiene que expresar la ecuación de la velocidad en términos del factor de fricción, para luego expresar la ecuación del número de Reynolds en términos de la velocidad. Luego se tiene que iterar el factor de fricción hasta que no hayan variaciones significativas, lo cual fue lo último que se explicó. Y aquí es donde se encuentra la velocidad correcta. Y como con esto se encuentra la variable requerida como tal.